Esta mañana tengo la oportunidad de platicar vía telefónica con Bernardo Baranda. Él es director para Latinoamérica en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernanda, a ti y a todo tu auditorio. No, gracias a ti por contestarnos tan temprano y en domingo. No, con mucho gusto. Hace una semana salió el estudio de TomTom, del índice de tránsito, y que la Ciudad de México pues ganó el primer lugar. Y al parecer estamos construyendo ciudades para los coches y no para las personas, para tener una buena calidad de vida. ¿Qué opinas de esto? Pues sí, Fernanda, mira, yo creo que, digamos, definitivamente parte tiene que ver con el hecho de que pues cada vez se venden más autos, cada vez es más fácil, entre autos de segunda mano muy baratos, hasta planes de financiamiento, hasta que se quitó la tenencia hace algunos años, por un lado, pero por otro lado también pues el tipo de ciudad, digamos, como planteamos la infraestructura o las facilidades para moverte en auto, pues también es un condicionante a que cada vez sea más atractivo aparentemente, ¿no? Porque después pues vemos que la misma infraestructura como los segundos pisos se acaba llenando. Entonces pues sí, como que le hemos apostado más a ese modelo y menos al de fortalecer más el transporte público, tener mejores opciones para caminar y andar en bicicleta. Entonces pues sí, el resultado desafortunadamente es que no va a haber infraestructura que aguante pues un crecimiento de la cantidad de vehículos y de la infraestructura que hay, incluyendo la del estacionamiento, ¿no? Claro. De hecho, ustedes hace unos meses, el año pasado, lanzaron la convocatoria a un concurso que se llama Menos Cajones, Más Ciudad. ¿En qué consistía? ¿En qué consiste? Sí, mira, todo surgió porque hicimos también un estudio hace un par de años en el cual pues analizamos que, bueno, las políticas el reglamento de construcción de la Ciudad de México eran bastante anacrónicas, eran muy basadas en paradigma de, por ejemplo, de la movilidad en los suburbios en Estados Unidos, ¿no? Entonces se exige una gran cantidad de estacionamiento a las construcciones nuevas. En nuestro estudio salió que del total de metros cuadrados de las grandes construcciones entre los años 2013 y 2016, el 42% del espacio de metros cuadrados era dedicado a cajones de estacionamiento. Y esto se debe a que la regulación, la normatividad del reglamento de construcción te obliga pues a eso, a construir, aunque se hace oficina en una zona muy central, como puede ser, por ejemplo, las torres que se están construyendo en Reforma, entonces se les obliga que alrededor del 30% del espacio construido sea para guardar vehículos, ¿no? Entonces, para guardar autos. Entonces, el concurso, lo que se trataba era repensar esta política y cómo se pudiera hacer utilizar este espacio de manera más inteligente, más sustentable, de acuerdo a las necesidades de la ciudad, ¿no? Que creo que no necesita seguirle ampliando el espacio al auto, sino más bien pensar en mejores alternativas. Bernardo, me gustaría que nos comentaras cuáles son los impactos que tiene esta exigencia de un número mínimo de cajones por construcción que nos comentabas. Sí, mira, lo que acaba pasando es que esto es un imán de viajes en auto, ¿no? Entonces, aunque tal vez suene contraintuitivo, pero el estacionamiento es una falsa mitigación para los viajes en auto, para el tráfico, ¿no? O sea, la gente luego, a lo mejor algunos pueden creer, bueno, pues ya si llegan a un lugar donde estacionarlo ya no va a haber tanto tráfico, pero eso es falso, porque en realidad la congestión no ocurre en los estacionamientos, evidentemente, sino ocurre en las calles, ¿no? Entonces, tú al construir, imagínate otra vez el ejemplo de Reforma, conforme se vaya densificando con estos torres de oficinas y usos comerciales y vivienda, que creo que es positivo que también tengamos vivienda en zonas
bien ubicadas, ¿no? Pero en realidad, pues conforme siga creciendo, también le estás exigiendo que el 30% del espacio sea para guardar coches, y pues esos a las horas pico, entre 8 y 9 de la mañana, y en la tarde entre 7 y 8 de la noche, pues obviamente todo el mundo sale a la misma hora, y bueno, pues es el caos que tenemos hoy en día. Mientras que lo que hacen otras ciudades es al revés, es limitar la cantidad de estacionamiento y más bien invertirle al transporte público, a los sistemas de bicicleta pública, a que haya más vivienda. También otra cosa muy importante dentro de todo esto, que es parte de lo que el concurso planteó y me parece muy interesante, es que estos espacios a lo mejor se pueden utilizar en lugar de estacionamiento, pues se pudiera hacer más vivienda, ¿no? Pensar que vivienda, sobre todo para estratos socioeconómicos más bajos, pues en lugares bien ubicados de la ciudad, en lugar de expulsarlos hacia la periferia, también sería un gran beneficio para las ciudades, para la ciudadanía. Sí, empezar a crecer hacia arriba, no extenderse como tortilla hacia los lados, que es lo que está pasando. Exacto, también eso es parte de lo que el índice de TomTom muestra, que pues sí, las ciudades en México, también hay por ahí una cifra de que mientras que de 1982 al 2014, en realidad la población en las ciudades nada más se duplicó, mientras que la extensión urbana se creció hasta entre 6 y 8 veces su tamaño, ¿no? Entonces, pues ese es el problema. Si haces viajes más largos, pues obviamente son más tiempo, menos sustentable, y bueno, el costo para estas familias en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, ¿no? Es realmente trágico, y pues va en detrimento de la calidad de vida. Bernardo, regresando al tema del concurso Menos Cajones, Más Ciudad, ¿qué proyectos ganaron? ¿Qué pedían en los proyectos? ¿Qué se necesitaba? Sí, mira, fue un proyecto de ideas, ¿no? Tampoco pretendíamos hacer proyectos ejecutivos, pero sí buscamos acotarlo con ciertos principios. Dijimos, bueno, en primer lugar, que sean proyectos que se puedan llevar a cabo, ¿no? O sea, sí fuimos muy específicos en que tenían que ser cómo reutilizar espacios de estacionamiento en el corredor Reforma, pensando desde Circuito Interior hasta la calle de Juárez, y que identificaran estacionamientos, predios de edificios que pudieran, digamos, tener otro uso, ¿no? Entonces en ese aspecto era muy concreto. Les pedíamos cuestiones como ¿qué harías cómo convencerías al dueño del estacionamiento de cambiar su función, ¿no? También que hicieran algún tipo de análisis costo-beneficio. Sí, porque perdón por la interrupción, pero el negocio de los estacionamientos, o sea, la verdad es que sí es redituable, y las personas que tienen este tipo de negocios, pues sí sería difícil que se cambiaran. Pues sí, no, depende, ¿no? Digo, puede haber cosas que son todavía más redituables. Yo argumentaría que pues hay una déficit de vivienda en lugares muy bien ubicados, y no se trata tampoco de también hay estacionamientos que no se cobran, ¿no? Bueno, que tienen costos ahí, por ejemplo, las oficinas, el caso de la Torre Vancomer ahí al lado en Reforma, que pues le obligaron por ley a hacer otro edificio de estacionamiento con casi 3,000 cajones, y tiene el metro Chapultepec, pues alrededor de 200 metros de distancia, ¿no? Entonces sí hay algunos estacionamientos que, como bien dices, pueden ser redituables, pero también, digamos, en la ciudad, digamos, hasta la demografía de la Ciudad de México está cambiando, ¿no? Creo que cada vez ya las familias ciertamente no son tan grandes, hay gente que a lo mejor preferiría vivir en un lugar bien ubicado, que fuera en una vivienda rentada o comprada más barata, un departamento quizás pequeño, y que no a fuerzas tenga que tener uno o dos lugares de estacionamiento, ¿no? Entonces, y también con todos los servicios de movilidad que cada vez hay más, creo que vamos a tener menos la posesión del auto. Va a haber también mucho más servicios que te ofrezcan llevarte de un punto a otro sin que tú
tengas que tener el auto en tu posesión todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues era eso un poco, esa reflexión, pensar hacia el futuro. Esto no pasa de la noche a la mañana. Bueno, ahí pueden consultar todo en la página www.menoscajonesmasciudad.mx, y ahí viene también el detalle de los ganadores, que pues ellos propusieron cosas muy interesantes, ¿no? Además vi que los van a contratar para que desarrollen estas ideas la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Así es, fue un anuncio también del jefe de gobierno, y pues sí, vamos a ver, vamos a buscar darle continuidad a que estos proyectos se sigan desarrollando, y pensemos también sea un estímulo para los jóvenes que quieren una ciudad diferente y que quieren proponer y quieren participar para hacerla mejor. Pues muchísimas felicidades, Bernardo. No, al contrario, muchas gracias y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias a ti, Bernardo. Él es Bernardo Baranda, director para Latinoamérica en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.